Que el Señor les bendiga, estimados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de reunirnos por este medio. Y así también le damos la bienvenida a nuestro servicio online, en línea. Y hoy vamos a compartir el tema Cuando Dios está contigo, basado en el libro de Hechos, capítulo 7, verso del 9 al 10. Que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga grandemente en este día. Antes de empezar a adorar al Señor, quiero compartir con ustedes un versículo que está en el libro de los Salmos, capítulo 23, que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice la palabra que nosotros éramos como ovejas sin pastor, pero tenemos la oportunidad de pertenecer a su rebaño y dejar que sea Él quien guíe nuestros pasos. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo ante ti, Señor. Guía mis pasos, condúceme, Señor, junto a las aguas, Dios. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Me rindo ante ti, Señor. Tú eres quien prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, Señor Jesús. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, Dios. Guías mis pasos, Señor Jesús. Y aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo.
bien, vamos a dar lectura al texto en Hechos capítulo 7, verso del 9 al 10. Y dice de la siguiente manera, leo de la Reina Valera revisada del 60. Dice así: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda tu casa. Hoy te quiero compartir el tema: cuando Dios está contigo. El texto que leímos tiene que ver con parte del discurso que dio Esteban y que hizo pedazos o echó por tierra todas las acusaciones que contra él hacían los judíos, de que él tergiversaba la ley de Moisés. Esteban le dio una cátedra de cómo se debe contar y conocer la historia del pueblo de Israel. Ahora bien, en ese contexto, Esteban habló acerca de José vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Y justamente Esteban resalta algo que también el escritor del Génesis señala, y es que en medio de todo lo que vivió José, Dios estaba con él. Dios nunca abandonó a José, ni tampoco lo dejó solo. Inspirado en esta historia de José, vamos a ver qué cosas ocurren cuando Dios está contigo. En primer lugar, cuando Dios está contigo, aún las motivaciones malvadas que otros tengan contra ti van a conformarse al propósito divino contigo. El texto dice que los patriarcas, es decir, los hijos de Jacob, vendieron a José para Egipto. ¿Por qué lo vendieron? La Biblia nos dice que los motivaba o los movía la envidia. Dice, movidos por envidia. A ellos lo que los motivaba, la fuente de su motivación en contra de José era la envidia. ¿Y por qué sentían envidia de José? Sentían envidia de José a causa del trato especial que Jacob le daba a José. Sentían envidia de José porque Dios le había dado sueños a José, y ellos interpretaban los sueños de José como una creencia de que José se creía superior a ellos, y ellos pensaron que vendiendo a José como esclavo para Egipto acababan con los sueños de José. Ellos no sabían, como tampoco lo sabía José, que estas circunstancias, antes de alejar a José del sueño o del plan divino, más bien lo acercaba. Mire, en el plan de Dios, Egipto era una asignatura obligatoria en la vida de José. Cuando Dios le mostró los sueños a José que él tuvo de ser exaltado sobre sus hermanos, simplemente le mostró el fin, no le mostró el proceso. ¿Y sabes por qué no le mostró el proceso? Porque si le muestra el proceso, José no hubiera aceptado este sueño, esta visión de Dios, como tampoco lo aceptaríamos tú y yo. Cada vez que Dios nos da una visión, generalmente nos muestra el final de la visión, no nos muestra el proceso, los pasos para llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque tal vez también nosotros, no tal vez, seguramente usted y yo rechazaríamos la visión cuando tendríamos que ver el proceso para el cual llegar al final. Hermano querido, ellos, a pesar de que estaban movidos por sentimientos negativos, aún esos sentimientos ayudaron, sirvieron para que José, en la vida de José, se cumplieran los planes divinos. Quiero hacerte una pregunta: ¿qué te está motivando? ¿Qué te está moviendo? Dios nos guarde de que lo que nos motiva a nosotros sea la envidia.
porque de alguna manera estaremos entonces actuando como los hijos de Jacob, motivados por la envidia. Hermano, que a ti y a mí nos mueva una visión, un sueño, un deseo de Dios por lograr las cosas, por lograr el plan divino. Mira, a la edad de 17 años, José tuvo 2 sueños que le cambiaron la vida, 2 sueños que le dieron sentido de propósito para su vida, 2 sueños que determinaron el norte que él debía seguir como hombre de Dios. Y a pesar de que las motivaciones equivocadas de sus hermanos intentaron, según ellos, estropear el plan, porque ellos dijeron: vendámosle y a ver qué será de sus sueños. Y no sabían que a pesar de esto, que aún a pesar de las motivaciones negativas, Dios estaba en control, como Dios también está en control de tu vida y de tus sueños. En segundo lugar, cuando Dios está contigo, te da victoria en tus tribulaciones. Mire, el texto dice que Dios libró a José de sus tribulaciones. Y cuando nos vamos a registrar la vida de José, vemos que él vivió varias tribulaciones. Rápidamente te describo algunas de las tribulaciones que vivió José. Por ejemplo, José vivió tribulación cuando fue arrojado en el pozo. Si él pensaba que iba a morir, y aún en el pozo estuvo angustiado. Él pasó horas en ese pozo. Allí vivió tribulación. Segundo, él vivió tribulación cuando fue vendido a los ismaelitas. Claro que sí, él estaba desesperado. Él miraba a sus hermanos con desesperación. No podía creer que sus hermanos, que eran sangre de él, lo estaban vendiendo a unos extraños. José vivió tribulación cuando fue vendido como esclavo. Claro que sí, hermanos. José era un príncipe y ahora él se encuentra en Egipto, en el mercado de esclavos, siendo expuesto como una mercancía, como una cosa, como algo. Y allí él vivió tribulación. Debió haber sido algo terrible estar en el mercado de esclavos y siendo ofrecido. Él vivió también tribulación cuando fue acusado falsamente por la mujer de Potifar. Sabemos que Potifar, el jefe de la guardia de las cárceles de Faraón, compró a José y ahí lo tuvo en su casa como un esclavo más. José tenía que trabajar como un esclavo, servir en las cosas que hacían los esclavos. Con el tiempo, José logró alcanzar grados tan altos en el servicio por la excelencia y el trabajo que hacía y por el don que tenía, que fue puesto como mayordomo de la casa de Potifar. Y allí empezaron sus problemas. La Biblia dice que la mujer de Potifar se fijó o puso sus ojos en José. Y es sorprendente que el primer caso de acoso sexual registrado en la escritura es de una mujer hacia un hombre. La Biblia nos dice que lo acosaba día tras día, continuamente, que se acostara con él, y José se negaba. Y en una ocasión, cuando le dio libre a todos los sirvientes, ella preparó su plan. Ella dijo: este es el día que me acuesto con este joven, y lo acorraló en una parte de su mansión, de su casa, y le decía que se acostara con él. José, por supuesto, se negó, y allí empezaron sus verdaderos problemas. Al esta mujer verse rechazada por este joven, cuando José salió huyendo, ella empezó a gritar y a acusarlo de que él la había intentado violar. Y allí José vivió aflicciones. ¿Por qué? Porque fue acusado falsamente de intento de violación, y por esto cayó preso. Y justamente José vivió tribulación cuando fue metido en la cárcel y estuvo preso por varios años. La Biblia nos registra que Potifar lo puso en la cárcel real, y ahí estuvo él por varios años. Llegó como un preso más, y con el tiempo, y gracias al don que poseía,
terminó administrando la cárcel. Pero allí estuvo varios años. Allí cayó el panadero y el copero del faraón. Allí él le contó su vida. Y allí ellos le contaron sus sueños. Y él les interpretó los sueños tanto al panadero como al copero. Y así como José se los interpretó, así ocurrió. Y cuando el copero del faraón salió libre, José le dijo: acuérdate de mí, háblale de mí al faraón, porque estoy aquí preso injustamente. Y el copero, cuando fue libre, se olvidó de José, y José volvió a pasar varios años en la cárcel. Él allí vivió tribulación. Pero sabe, en cada una de estas tribulaciones Dios estaba con él. Y hay una frase que resulta repetitiva en la historia bíblica de José, y es esta: Jehová estaba con José. Sabe, Dios nunca dejó solo a José, siempre estuvo con él en cada una de sus tribulaciones. Dios estuvo con él. El hecho de que Dios estuviera con José no lo exoneró de atravesar tribulaciones, pero sí le dio victoria en cada una de ellas. Y lo mismo acontece con nosotros. En cada una de nuestras tribulaciones Dios estará con nosotros, y de cada una de ellas nos librará. Y en esta que estamos atravesando, también Dios nos va a librar de esta tribulación. ¿Sabe? Quiero mostrarte la clave. Y había dos cosas que son para mí claves en la vida de José y en el proceso de sus tribulaciones. Número uno, y que justamente muestran el favor de Dios hacia José. Y eran, número uno, que todo lo que José hacía, todo lo que José administraba, Dios lo prosperaba, lo bendecía. Todo lo que José administraba era bendecido por Dios, y la gente a la cual José le servía era bendecida a causa de José. Es decir, José poseía la bendición de Dios. Y lo segundo era que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Hermanos queridos, este es el favor de Dios con José. Todo lo que José hacía, Dios lo bendecía y le salía bien. Y todo lo que en José metía su mano era prosperado. Y el mismo favor de Dios está con nosotros el día de hoy. A pesar de las tribulaciones, Dios también quiere bendecirte y prosperarte. Que gente que te rodea sea bendecido, porque tú estás bendecido. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las luchas, la bendición de Dios reposa sobre tu vida. Vive en esa fe. Cree que donde tú pongas tu mano, Dios lo va a prosperar. Y donde tú trabajes, la gente será bendecida. En tercer lugar, cuando Dios está contigo, te da gracia y sabiduría. Mire, como parte del plan formativo de Dios para José estaban las tribulaciones, porque en las tribulaciones Dios iba a potenciar y a perfeccionar los dones que le había dado a José. José tenía dos dones principales. Un don principal que tenía José era el don de la administración. Todo lo que José administraba prosperaba. Este don era un don que él poseía, y el primero que se dio cuenta de que José tenía este don fue su padre. Jacob fue el primero que vio en José el don de la administración, por eso lo puso como administrador de sus cosas. Y José le informaba a Jacob del mal comportamiento de sus hermanos. Otro que vio en José este don fue Potifar. También lo vio el carcelero, y finalmente lo observó y lo miró Faraón. Él tenía el don de la administración. El otro don fuerte que poseía José era el de interpretar sueños. José interpretó sus propios sueños. José interpretó los sueños del copero y del panadero. Y finalmente José interpretó los sueños de Faraón. Ahora, sus dones
le dieron gracia y sabiduría. El texto dice que Dios le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Ahora, mire, estos dos dones que tenía José, el de la administración y el de la interpretación de sueños, tenían que ser perfeccionados. Y el medio para que estos sueños fueran perfeccionados justamente eran las tribulaciones. Pero el resultado de las tribulaciones fueron el mejoramiento del carácter de José. El carácter es lo que somos y cómo nos comportamos y reaccionamos. Ahora, la gracia y la sabiduría se formaron en el ejercicio de sus dones y en medio de las tribulaciones. Ahora, la gracia y la sabiduría lo promovieron. Gracias a la gracia y a la sabiduría que José poseía, él fue promovido. Note algo, gracia es favor, buena voluntad. Donde José llegaba y desarrollaba el don que tenía de la administración, esto hacía que los jefes le cayera él en gracia, que el favor y la sabiduría de Dios sobre él se extendiera a las personas y lo vieran con favor y le otorgaran ese favor. Llegaba a algún lugar y terminaba ordenando, terminaba mandando, terminaba al frente. Llegó a la casa de Potifar y era un esclavo más, pero la gracia y la sabiduría que él tenía, estos dones extraordinarios de administración, de interpretación, este don le colocó como mayordomo en la casa de Faraón. Luego llegó a la cárcel y la gracia y la sabiduría y los dones que él poseía lo colocaron justamente como administrador de la cárcel. Y finalmente se presentó delante de Faraón. Usó del don que él tenía de interpretación. Luego utilizó la sabiduría que tenía y explicó a Faraón cómo debía proceder frente a los sueños que había tenido. Usted recuerda 7 años de prosperidad y 7 años de escasez. Y estos dones justamente le dieron a él la gracia y la sabiduría para gobernar todo Egipto. Amén. Y estos dones hicieron que él fuera promovido. Quiero decirte que también en tu vida tus dones te van a llevar a la promoción, pero tus dones van a ser formados y van a ser perfeccionados, y el resultado de ello es que va a haber un mejoramiento en tu carácter, y como resultado tendrás gracia y sabiduría, y esto te va a llevar al cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Cuando Dios está contigo, cuando la mano de Dios está contigo, hay gracia y sabiduría sobre tu vida. Y en cuarto lugar, cuando Dios está contigo, te lleva al cumplimiento de tu propósito. Ahora, nosotros vemos que esta historia comenzó con los hermanos de José movidos por envidia, vendiéndole a los ismaelitas, y esto a su vez a los madianitas, para que él fuera vendido como esclavo en Egipto. Egipto formaba parte del plan de Dios para su vida. Así que en un principio Egipto era el plan de Dios para José, porque Dios tenía un plan, el plan de convertirlo en gobernador sobre Egipto. ¿Y para qué José debía ser convertido en gobernador sobre Egipto? Justamente para ayudar y preservar la vida de su familia, de esos hermanos que lo odiaban, que lo menospreciaban, que sentían envidia, que no le podían hablar pacíficamente. Aún el plan de Dios con José tenía como garantía preservar la vida de los hermanos que odiaban a José. Mire qué maravilloso. Y José vio el cumplimiento del propósito divino. Mire, en Egipto, José vio el cumplimiento de sus sueños. Él no tenía que tener todos los detalles del plan. Usted se imagina, él tiene un sueño a los 17 años, se ve como un administrador, como alguien que está marcando diferencia, como alguien que está destinado a la grandeza. Pero ¿qué ve en su vida cotidiana? Ve que sus hermanos le envidian. Ve que eso es vendido a Egipto como esclavo, que está en la casa de Potifar como un esclavo. Cuando un esclavo llega a ser gobernador y estar por encima de todo,
Pero luego ve un paso más atrás, ve que está en la cárcel y pasa años preso. ¿Y qué preso está llamado a cosas grandes? Cuando él pensaba que más lejos estaba del cumplimiento de sus sueños, era cuando más cerca estaba. Sin él entender todos los detalles, cada parte de su vida estaban en acuerdo completo y total con el propósito de Dios, con el plan de Dios, con el cumplimiento del propósito de Dios. Cuando él más lejos pensó que estaba de ver el cumplimiento del sueño, quizás cuando él ya había perdido la esperanza y quién sabe, tal vez olvidado el sueño, era cuando más cerca estaba, porque de la cárcel salió al palacio de Faraón y de allí a gobernar todo Egipto. Nótelo, si no va a Egipto no puede gobernar. Si no es acusado falsamente, no cae preso. Y si no está preso, justamente no puede interpretar el sueño del copero y del panadero. Y si no está preso, justamente no puede él allí salir a interpretar, porque si no cae preso no se encuentra con el panadero y el copero. Y si no cae preso y no interpreta el sueño del copero, no se lo dice a Faraón, cuando Faraón no puede dormir y no puede estar tranquilo porque nadie le interpreta los sueños. Allí él entendió. El copero, hay un hombre en la cárcel, él hace años me interpretó los sueños, él le puede ayudar. Y Faraón, desesperado porque ninguno de sus sabios le podía interpretar su sueño, llama a un esclavo, a un preso, y se sorprende al escuchar la interpretación exacta de su sueño y la manera en cómo debe proceder para que su nación sea protegida de los 7 años de escasez, y cómo él puede lograr que con réditos los 7 años de prosperidad le rindan al máximo para sobrevivir en los 7 años de escasez. ¿Y sabe qué? Esto maravilló a Faraón y lo colocó a José como el segundo por debajo de Faraón. Y mucho tiempo después, él vio el cumplimiento de sus sueños. No tienes por qué entender todos los detalles del plan divino, pero te quiero decir algo. Si tú estás en la agenda de Dios y el plan de Dios está sobre tu vida, vas a ver el cumplimiento de todos tus sueños y el propósito divino para contigo. Que Dios te bendiga. Sabes, José es uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento, porque según la teología bíblica, José es un tipo de Jesús, es lo más parecido a Jesús, es un ejemplo de lo que vendría a ser el Hijo de Dios, y en muchos aspectos la vida de José se parece a la de Jesús. Fue vendido por sus hermanos, fue despegado de su casa, de la casa de su padre, y estuvo en tierra extranjera, sufrió, pero también fue el redentor de sus hermanos. Hermanos queridos, y lástima que no hay tanto tiempo para seguir hablando acerca de José, y te prometo que en la próxima vez compartiremos otros detalles más acerca de la vida de José. Mientras tanto, quiero darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy, y quiero invitarte a que tú siempre te mantengas conectado por este medio. Y quiero también finalizar orando, porque tal vez hay muchos que no entienden los planes de Dios, o tienen el conocimiento del plan de Dios, pero no entienden por qué están viviendo las cosas que están viviendo. Quiero decirte que todo está bajo el control de Dios. Cada detalle de tu vida, aunque usted y yo no lo comprendamos ahora, obedece al propósito divino. Y te aseguro que si te mantienes en el plan de Dios y te mantienes como José, fiel a Dios, Dios va a estar contigo y nunca te va a dejar, y vas a llegar al cumplimiento del plan divino para tu vida. Padre Celestial, bendice a cada hermano que ha estado viendo esta enseñanza, escuchando atentamente esta enseñanza. Te pido, Dios, que les ayudes a comprender y a mantenerse firme en el propósito divino para el cual tú le has llamado. Y yo oro, Señor, para que cada uno
de ellos pueda ver el cumplimiento del plan de Dios para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.